Bienvenidos chicos y chicas al vídeo de Geografía e Historia de cuarto de ESO en el que vamos a trabajar el criterio número 6. Con los aprendizajes esenciales de este criterio vamos a ver los aspectos históricos que dan lugar durante la década de los años 20 y 30 en Europa y en España, y el objetivo es analizar qué relación tiene ese periodo con el presente, tal como dice el criterio en color verde. Este será nuestro guión. Como siempre, sería interesante que le des a parar o para atrás si hay algo que no te queda del todo claro. Vamos a empezar con la década de los años 20, también llamado Felices años 20, desde 1918 hasta 1929. El final de la Primera Guerra Mundial, en 1918 hasta 1921, produjo un pequeño estancamiento económico que pronto se desarrollaría en un boom económico desde el 18 hasta el 21 y se prolongaría hasta el año 29. Estados Unidos actúa como una locomotora económica mundial, vencedora de la Primera Guerra Mundial, la coloca como primera potencia, y además se empieza a consolidar la segunda revolución industrial, la producción del automóvil, la electricidad, la química, nuevas técnicas de trabajo como el Fordismo, esa producción en cadena que hace que se aumente más la producción, se produzcan más productos, se incrementa por lo tanto la productividad, se aumentan los beneficios de los empresarios, abaratamiento evidentemente debido a este tipo de producción de los costes de esos productos, pero todo esto acaba, ¿vale?, con el crack del 29. ¿Por qué? Debido principalmente a una acumulación de stock, es decir, desequilibrio entre la subida de la oferta y el descenso entre la gente que ya no quiere tanto esos productos. Consecuencia, hay una sobreproducción y caída de los precios, empieza a bajar los precios. Especulación bursátil, adquisición de acciones a bajo precio, venta posterior de esas mismas acciones cuando suben de precio. Rápidos beneficios, es decir, compro acciones de una empresa y venta rápida al día siguiente que me da grandes beneficios al momento. Esto va a dar lugar a que la gente se adentre en los préstamos bancarios para poder jugar a este juego bursátil. Por lo tanto, se generaliza el crédito, anticipos, garantías, esas mismas acciones se convierten en garantías de préstamo. Esto está ya en el Jueves Negro, en noviembre de 1929, debido principalmente a esto mismo, y es que se genera precisamente una especulación bursátil de préstamo y llega un punto en el que la gente deja de invertir en bolsa, los bancos pierden valor, la gente no puede devolverle los préstamos y en definitiva se genera un ciclo vicioso y estalla la primera crisis económica del capitalismo, ¿vale? Esta crisis económica del capitalismo que les animo a ver en este Draw My Life sobre el crack del 29 tiene como solución en la década de los 30 lo que se va a denominar las políticas keynesianas de Keynes, ¿no? Finalmente no van a ser tal cual, pero sí es cierto que lo que se va a promover es el aumento de la inversión pública para evitar las grandes tasas de paro y reactivar la economía tras esta grave crisis económica de 1929. Hay muchos países que van a utilizar este elemento de empleo público, pues, por ejemplo, para el rearme militar. Es el caso claro de Alemania, que es el precedente de la Segunda Guerra Mundial. En definitiva, la solución a la crisis de 1929 es una intervención económica del Estado para evitar que se lleguen a estas situaciones de descontrol bursátil, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en la década de los años 30, aparecen los fascismos, pero ¿por qué aparecen en Europa estos fascismos? Pues principalmente debido, uno, a esa situación económica de la crisis en 1929, a la revolución rusa que ya se ha sentado en Rusia, miedo a las clases dirigentes occidentales a que ese comunismo se instaure en países occidentales. La Primera Guerra Mundial, muchos excombatientes desmovilizados mantienen una profunda ideología nacionalista, ¿vale?, que son proclives al concepto de ultra. Y además muchos de esos países dolidos por por esas derrotas durante la Primera Guerra Mundial. Pérdida de beneficios de las grandes industriales, fruto principalmente de la crisis económica. Por lo tanto, si se fijan, es un boom relacionado con la aparición del comunismo en Europa, la crisis de 1929 y todo lo que va arrastrando de sí las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En Italia, por ejemplo, con el fascismo italiano,
Vemos que hay un desencanto por esos tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, hay graves problemas económicos como el paro, crecimiento de las fuerzas políticas revolucionarias como las anarquistas y las comunistas en toda Europa y debilidad de un régimen democrático que había hasta el momento. Todo da lugar a que Mussolini dé su famosa marcha sobre Roma y toma el poder, vamos a decir entre comillas, por la fuerza en 1922 con el beneplácito de Víctor Manuel. Entre otros aspectos, al igual que en Alemania, como vamos a ver ahora, pues va a tener una vocación expansionista. En este caso va a empezar invadiendo Abisinia, en la región de Albania, en 1935. La mayoría de estos países totalitarios van a llevar a cabo durante este periodo un espíritu de expansión. En el caso del nazismo en Alemania es singular. Las causas de su ascenso sí son parecidas, pues el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, hay un gran descontento, hay una gran debilidad también del régimen democrático instaurado y hay unas graves dificultades económicas fruto de esa crisis mundial de 1929. Ante esta situación, pues se presenta un joven Adolf Hitler a las elecciones de 1933 y llega al poder e instaura la organización del Estado Nacional Socialista. Podríamos destacar estas dos: esa gran represión antisemita contra los judíos y otros sectores sociales y el desarrollo de la producción armamentística y construcción de infraestructura. Si se acuerdan, durante una de las soluciones a la crisis en 1929 es una gran intervención del Estado. Característico va a ser de Alemania esa gran inversión armamentística que la va a invertir para esa Segunda Guerra Mundial que estallará en 1939. Además, estamos hablando de que estos países, lo vemos perfectamente en color verde, van a tener un gran desarrollo expansionista. En este caso, por ejemplo, Alemania, en el que, pues, por ejemplo, se van a conquistar nuevos territorios por parte de Alemania, como por ejemplo el caso de Italia con Abisinia. Los nazis llegan al poder, en este caso en 1933, como ya dije, se anexiona, en este caso en 1938, Alemania, Austria. En líneas generales hay una gran pasividad por parte de las grandes potencias europeas como Inglaterra y Alemania ante estas políticas expansionistas de estos países totalitarios, fascistas o nazis. Lo mismo ocurre en Asia, en este caso con Japón, que invade China. Y además una colaboración italiana y alemana al bando fascista de Franco durante la Guerra Civil Española. ¿Qué ocurre precisamente en España durante este periodo? Pues antes de 1930, que es cuando 1931, que es cuando se instaura la República Española, estaríamos en un periodo que denominamos la Restauración. Es un periodo muy convulso, en el que hay muchos cambios, desde el reinado de Alfonso XII a la regencia de María Cristina, al reinado de Alfonso XIII, con sus idas y venidas, con la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un periodo muy compulso que acaba con la dictadura de Primo de Rivera en las últimas décadas de los años 30 y con unas elecciones en las que sale vencedor en las ciudades el Partido Republicano. Esto da lugar a que Alfonso XIII huya de España, se exilia y se proclama en España la Segunda República. Se instaura un gobierno provisional liderado por Niceto Alcalá Zamora, en el que el gobierno primero va a ser liderado por Manuel Azaña. Este gobierno que se va a instaurar con esa constitución republicana de 1931 va a llevar a cabo unas grandes reformas progresistas, de ahí el nombre de bienio reformista, desde 1931 al 33. Destaca, por ejemplo, la reforma militar, se intenta implantar un ejército profesional y democrático, una reforma territorial, se intentan integrar los nacionalismos a través de la implantación, intentar implantar las comunidades autónomas, reformas educativas para intentar bajar esas grandes tasas de analfabetismo en España, o reforma agraria, intentar mejorar la situación del campesinado intentándole dar tierra. Evidentemente, este tipo de reformas se enemistó, este tipo de políticas del gobierno se enemistó con las clases populares, en este caso, y poderosas de la época, el ejército, la iglesia y los terratenientes, y fue el desencadenante de los momentos de tensión que posteriores se vivirían. Con las elecciones de 1933 ganaría un bloque de partidos más conservadores que paralizarían este tipo de reformas, y este gobierno terminaría en 1934 gracias a una gran huelga general, que incluso se le ha llegado a dar el término de revolución.
en 1934. Tras las elecciones en 1936 se alza otra vez al gobierno una alianza de izquierdas denominada Frente Popular, que van a intentar recuperar este tipo de reformas. Este tipo de reformas en una sociedad que ya está muy fragmentada, muy polarizada y que va a dar lugar a una conspiración militar y el posterior golpe de Estado por el militar, por un grupo militar liderado por Francisco Franco. En líneas generales, esta guerra civil española se va a desencadenar con estas fases que las podríamos ver muy bien aquí. Desde julio del 36, en el que ese bando sublevado pues pasa de Canarias a Marruecos y salta a Andalucía y va conquistando nuevos territorios, hasta en febrero de 1939, cuando ya en abril cae Madrid y Valencia y cae vencedor el bando fascista. En este caso se instaurará en España una dictadura militar liderada por Francisco Franco hasta 1975, cuando muere. En este periodo también, ya en otro orden de cosas, tenemos que destacar una gran de transformaciones sociales. En este caso, estaríamos hablando, por un lado, de la aparición de la cultura de masas. Cada vez más se fragmenta las clases sociales y aparece el concepto de sociedad de masas. Hay una gran ampliación del voto, ya cada vez va desapareciendo más el voto censitario, por ejemplo con la incorporación de la mujer al voto. Los trabajadores son de diferente índole, proletariados, empleados, unos escolarizados, otros son analfabetos. Hay un boom en el concepto de consumidores, los trabajadores asalariados que consumen masivamente, la posibilidad de que cada vez se haya producido más productos y además la opción de que esos productos se puedan comprar con crédito, y la aparición de diferentes tipos de audiencias, la escucha de radio, el cine, la prensa escrita. Aparece por lo tanto ese concepto de sociedad de masas, que también lo vemos desde el punto de vista económico, como ya decíamos, con nuevas fórmulas de venta, ventas a plazos y el concepto de publicidad que va a dar a esa sociedad de consumo de masa gracias a ese acceso de fórmula de venta a plazos, entre otros aspectos. Además, un periodo que desde el punto de vista femenino es relevante en este periodo de entreguerras, ya que van a ser muchos países en los que van a buscar la búsqueda del voto femenino, lo que denominamos sufragio femenino. Importante va a ser ese movimiento de sufragio en Reino Unido durante principios del siglo XX y también durante la década de los años 20, y también el caso de España, liderado por Clara Campoamor, que durante la Segunda República pues se va a legalizar el voto femenino en España. El fascismo se cura leyendo y el racismo viajando. Una reflexión de Miguel de Unamuno. Les digo con esta recomendación de película, Mientras dure la guerra, de Amenábar, que representa pues esos momentos tensos del final de la Segunda República y el inicio de la Guerra Civil Española. Hasta otra.